reencarnando en un manga shounen, parte 11. Capítulo 61, me están mirando. Sé que estás ahí. Puedes salir ahora, le grité a nadie. Pero un personaje rudo diría esto cuando descubriera que alguien lo estaba siguiendo. Era algo que diría el tipo súper fuerte. Esperé un par de segundos y nadie respondió. Entonces no estaba hablando con nadie. Afortunadamente no había nadie cerca para ver lo que había sucedido. Sería bastante vergonzoso. Al menos Carpi no recordará esto. ¿Cómo supiste? Se escuchó un sonido entre los arbustos y Delia emergió de detrás de uno de los árboles. Tenía los ojos muy abiertos. Pensé que mi sigilo era bastante avanzado. ¿Tiene algún tipo de habilidad sensorial especial? Sabía que estabas mintiendo antes cuando dijiste que tu habilidad era una pobre resistencia al dolor, mierda. Había alguien siguiéndome. Vale, tengo que jugar esto con calma. Sí, simplemente juega como lo supe desde el principio. Casi no te noté. Eres bueno en esto. Tal vez podrías enseñarme un par de trucos. Aparentemente no es lo suficientemente bueno, parecía un poco decepcionada consigo misma. No, tu sigilo definitivamente estuvo a la altura. No sentí nada, incluso cuando ella estaba tan cerca. No me sigas. Tienes tus deberes como próximo jefe del clan. ¿Estás seguro de que puedes hacer algo como esto? Al principio no dijo nada y luego suspiró. Sigo pensando en el momento en que no pude ayudarte. ¿Sabes lo que se siente al ser tan impotente? Ver a tu prima, a tu familia a punto de morir y no poder hacer nada al respecto. Eso no explica exactamente por qué me estás siguiendo, no hay manera de que ella pudiera acompañarme. El lugar al que iba sería donde tendría que experimentar mi arco de entrenamiento. Estar Delia allí sería un problema innecesario. Ella era familia, así que no me importaba su reputación. Lo que sea que le hizo a otras personas, fue amable conmigo. Pero otras personas conocían su reputación, lo que podría causar aún más problemas de los que yo ya tenía. Bueno, ir contigo será más fácil para mí. Nadie sabe a dónde vas y podría ser peligroso. Ella se encogió de hombros y caminó a mi lado. El aura peligrosa que la rodeaba decía que no aceptaría un no por respuesta. Vamos, ahora que no tengo que esconderme, podemos movernos más rápido. No quiero que viajes conmigo. Solo traerás problemas, era mejor ser franco con alguien como Delia. Mi primo pequeño. Creo que entendiste mal algo, puso sus manos en mi hombro. Luego continuó mirándome como si fuera una niña. Me importa una mierda lo que pienses. Estoy haciendo esto para sentirme mejor. Honestamente, ni siquiera eres parte de la ecuación. ¿Cómo podía hacer que algo tan bonito sonara tan egoísta? Además, definitivamente soy parte de la ecuación. Vienes porque querías protegerme. Así que no digas las cosas simplemente porque suenan bien. Primero debería pensar si sus palabras tenían sentido para la situación antes de decirlas en voz alta. Quería decirle muchas cosas groseras y cómo debería contemplar y planificar las cosas. ¿Podría estar ella siquiera aquí? Ella era la próxima jefa del clan. ¿Le dijo a alguien que me estaba siguiendo? ¿Por qué tuve la sensación furtiva de que ella acababa de decidir hacer esto sin decírselo a nadie? Por supuesto, no fui estúpido al decir esas cosas. Simplemente causarías más problemas y peleas en el futuro, lo que me causaría más daño. Simplemente regresa al clan y entrena. Tal vez algún día alcances un nivel de poder en el que puedas protegerme. El jefe del clan probablemente ya haya enviado gente a cazarte de todos modos. Delia miró espeluznantemente. No había ni siquiera una pizca de emoción detrás de su mirada. ¿Me iba a dar un puñetazo? Ella resopló y comenzó a caminar de regreso en dirección al recinto del clan. Como sea, ve y muere en una zanja, mocoso estúpido. No podía ver su cara, pero por cierto apretaba los puños hasta que sus dedos se pusieron blancos. Sí, ella no estaba feliz, por decirlo menos. Este evento podría hacerla más fuerte. Delia tenía mucho potencial y su habilidad especial también era compatible con ella. A diferencia de muchos otros, no recuerdo a Delia de la historia original. Así que tendrá que trabajar duro por su cuenta. Con suerte, no morirá prematuramente. Le tenía mucho cariño a mi prima. Las discusiones fueron bastante divertidas. Sacando un mapa y un bolígrafo, rodeé una docena de montañas.
La persona que buscaba estaría en una de esas montañas. Sin embargo, no sabía la ubicación exacta. Pero entendí el área aproximada del mapa. Después de eso caminé durante un par de minutos. Me detuve. ¿Aún me sigues? Las palabras salieron de mi boca con total confianza. Pero no pude sentir nada. Esperando un par de minutos más, continué mi caminata. Parecía que mi prima no me seguía, lo cual era bueno. No tuve mucho tiempo, así que debo tener mi arco de entrenamiento antes de los exámenes de exorcista experto. Ni siquiera un día después, las nubes retumbaron y se oscurecieron. Parecía que iba a llover. Necesitaba encontrar refugio. Mi cuerpo era duro, pero no era inmune al frío. Además, si se tratara de una pelea en estas montañas, sería peligroso pelear en el barro. No había ningún aldeano cerca. Al menos eso es lo que muestra el mapa elaborado con la información más reciente. El clan Dark Sword era el rey de la información, por lo que sus mapas eran buenos. Haciendo surgir Horde a través de mi cuerpo, salté de árbol en árbol. Busqué algo, cualquier cosa. Incluso una cueva serviría. Pero a lo lejos se veía algo de humo. ¿Una choza? ¿Una aldea? Corrí entre los árboles con cada paso más rápido que el anterior. Casi me duelen las piernas debido a lo rápido que saltaba entre los árboles. Pero cuando llegué a mi destino, empezó a llover mucho y quedé empapado. Era un pequeño pueblo escondido en la ladera de la montaña. No había más de 50 casas, por lo que la población debería ser pequeña. Caminé hacia la casa más grande, que parecía un ayuntamiento, y llamé a la puerta. ¿Alguien ahí? Nadie respondió a mis llamadas. Pero hubo algunos movimientos detrás de la puerta. ¿Se estaban preparando para un ataque? No, tengo que pensar en esto de manera lógica. No hay manera de que alguien planee una emboscada para mí en los palos. Aún así, debería estar en guardia, por si acaso. ¿Alguien ahí? Llamé de nuevo. Solo soy un comerciante cuyo carruaje se resbaló por una grieta. Mi mercancía se acabó y el caballo murió. Necesito un refugio. La gente solía estar un poco nerviosa con los exorcistas. ¿Quién no lo sería? El exorcista promedio podría matar al humano promedio de un solo golpe. Dicho exorcista probablemente no sufriría ninguna consecuencia legal después de matar al humano. Ese era el mundo en el que vivimos. Ahora que lo pienso. Quizás decir que era comerciante era una excusa débil. ¿Qué vendería un comerciante aquí, en medio de la nada? ¿A quién se lo vendería? Pero no había muchas profesiones en este mundo que tuvieran una razón para estar aquí. Mi segunda alternativa era decir que era un aventurero o un cazador de tesoros. Probablemente eso me provocaría más miradas sospechosas. La última opción era decir que era un investigador de errores que se perdió. Ninguna de esas opciones funcionó cuando se hablaba con algún pueblo en las afueras. Podría resolver todo esto abriendo la puerta de golpe, pero cuando la gente empiece a resolver los problemas con los puños, se vuelven estúpidos. Después de esperar un poco, nadie respondió. Bueno, voy a colarme en las casas y dormiré debajo de su cama. Vaya, eso salió más espeluznante de lo que pensaba. Afortunadamente no digo cosas así en voz alta. Sin embargo, el contexto de la situación no es espeluznante. Justo cuando estaba pensando en rendirme, se abrió la puerta del gran edificio y un hombre con un bigote espeso y digno de confianza me miró de arriba a abajo. Luego dijo, pasa. El interior del gran edificio estaba lleno de gente. El techo tenía algunas goteras, pero todo estaba bien. Perdón por entrometerme. No sabía que había tanta gente aquí. No te preocupes. Son la gente del pueblo. Cuando llueve así, el río que baja de la montaña generalmente se inunda. A veces, las casas quedan atrapadas en él. Pero este lugar está en una colina, por lo que siempre es seguro. Dijo el hombre del bigote. Su explicación parecía lógica. Aunque no pude evitar sentir que cada vez que apartaba la mirada, cada uno de los aldeanos, incluso los niños, me miraban con miradas frías. Capítulo 62, un trozo de vida. No hablé con ninguna de las personas que estaban dentro. Todos me miraban con recelo y tratar de ser demasiado amigables podría hacer que esa desconfianza creciera aún más. Después de encontrar un lugar en la esquina para recostarme, saqué un mapa de papel de mi mochila. Maldita sea. El mapa estaba mojado.
Había usado un bolígrafo para tachar un par de montañas y la tinta se había corrido por el papel. Afortunadamente estaba lo suficientemente cerca del destino que estaba buscando y no necesité demasiado un mapa. Podría memorizarlo antes de que se estropeara. A pesar de concentrarme en memorizar el mapa, me mantuve en guardia y listo para sacar mi espada en cualquier momento. Mis pensamientos de cautela se rompieron cuando escuché una tos. Al principio no pensé en nada. Pero la tos siguió volviéndose más fuerte y más cruda. La fuente era una niña. Parecía pequeña, delgada y frágil. No parecía tener más de 2 o 3 años. Por lo general, podría haber ignorado algo como esto. Después de todo, yo no era médico. Pero un pueblo como este estaba muy lejos de cualquier ciudad. ¿Había alguien que pudiera cuidar de la joven? Saqué una pequeña poción curativa, algo que un exorcista usaría para curar heridas menores. Fue creado usando cadáveres de demonios como ingredientes base. Al mismo tiempo, las pociones eran relativamente caras para el ser humano promedio. Eran relativamente baratos para los exorcistas, especialmente brebajes pequeños como este. Cuando me levanté, todos los aldeanos tenían sus ojos puestos en mí. Un par de ellos tenían horcas y otras armas como protección básica. Parecía que no confiaban en los forasteros. El niño que tose, saqué la pequeña botella de poción. Solía incursionar en la medicina durante mi época como comerciante. Esta es una medicina para el resfriado. El jefe de la aldea frunció el ceño pero no dijo nada. Dijo otro de los aldeanos. No juegues con nosotros, joven. Tu medicina es bastante valiosa, si hace lo que dices. ¿Por qué nos la darías? Dios, ¿por qué tenía que ser tan difícil ayudar a la gente? Si Agón estuviera aquí, con su cara amigable, apuesto a que todos le quitarían cualquier frasco de poción. A juzgar por lo preciosa que esta gente parecía considerar la medicina simple, parecía como si rara vez salieran de su aldea. Estaban al menos 50 años atrás en tecnología y en cómo se construían sus casas. Bueno, me abriste tus puertas. Salvando a un extraño del que no sabías nada durante una tormenta. Quiero devolverte ese favor. Miré hacia todos los hombres con horcas, machetes y azadones, la herramienta. Si estoy mintiendo de alguna manera, y si soy el tipo de persona que envenenaría a los niños, entonces esos tipos con armas sin duda me matarían. ¿Por qué haría algo así? Tienes toda la maldita razón. Gritó uno de los aldeanos. El anciano de la aldea tomó el frasco de poción de mi mano y lo miró fijamente durante un par de segundos. Se acercó a la madre del niño y le susurró algunas palabras de seguridad. No te preocupes. Tu bebé estará bien. Nuestro Dios no dejaría que tu hija muriera tan joven. Ella asintió y rápidamente levantó a su hija que tosía. Aquí, cariño, bebe esto. Hará que todo sea mejor. La niña bebió de la botella sin muchas dudas. La atención de todos estaba puesta en la joven pálida. El efecto de la poción fue inmediato y el rostro de la joven adquirió algo de color. La madre de la joven lloró y la abrazó. El anciano de la aldea me miró de reojo y suspiró. Gracias, joven. Parece que sospechamos de ti por nada. No sabía si su resfriado o lo que fuera que tuviera mejoraría. Pero esto debería darle la energía para luchar contra ello. Si las cosas empeoraran, podría intentar usar Mior para forzar su sistema inmunológico a ponerse en marcha. Mientras esté en el estado Perfect B, es posible que no pueda controlar mi cuerpo o incluso Mior. Todavía podía sentirlo todo. En cierto modo, era como la memoria muscular. Pero hacerle a otra persona lo que hice a través de Perfect me fue el último recurso. Debido a ese tipo de control, no estaba seguro de que fuera humanamente posible. ¿Podría incluso hacerme el mismo procedimiento a mí mismo? No lo sabía. Pero hacérselo a otra persona fue aún más desafiante. Después de algunos murmullos entre ellos, todos parecieron dejar de ser cautelosos hacia mí. Fui y me senté en un rincón de la habitación una vez más. Estaba a punto de regresar e intentar memorizar el mapa. Cuando una niña de mi edad vino y se sentó a mi lado. Sabía que no eras un mal tipo. Sacó un libro titulado El asesino de demonios más fuerte. El libro tenía arrugas alrededor. Sus páginas tenían arrugas y parecía lo suficientemente mayor como para pertenecer a un museo. ¿Has leído esto en el mundo exterior? No puedo decir que sí, respondí con sinceridad.
En este mundo, no leí mucho sobre nada que no mejorara mis posibilidades de supervivencia. Bueno, deberías hacerlo alguna vez. Mi antepasado, que siguió al asesino de demonios sin nombre, hizo el libro. Algunos llamaron a este cazador de demonios el Hijo de Dios. Ella explicó. Esa última parte captó mi interés. Dios era algo en este mundo cuya existencia era discutible. Muchos demonios de clase suprema podrían considerarse dioses de una forma u otra. Además, la gente en cierto lugar llamado Isla Avalon estaba tratando de crear un dios. Pero no tenía que pensar en eso, ya que estaba demasiado débil para siquiera hacer algo al respecto. Al abrir el libro, me mostró la primera página. Un demonio estaba parado a 4 patas y un hombre estaba sentado en la espalda de la criatura, usando al demonio como silla. Este es el diablo, la encarnación del mal. El asesino de demonios sin nombre obligó a la criatura más malvada del mundo a inclinarse, continuó contándome todo tipo de historias. Después de un rato, la niña me contó decenas de historias diferentes. En ese momento, la tormenta ya se había calmado un poco. ¿Debería partir? La respuesta lógica fue sí. No debería perder más tiempo aquí. Pero al mismo tiempo, la niña todavía no había mejorado del todo. Claro, el color había regresado a su rostro, pero todavía tosía de vez en cuando. Pero a pesar de saber cuál era la respuesta lógica, no podía dejar que un niño muriera solo porque quería ir a algún lugar un par de horas antes. No era un buen tipo. Era un poco egoísta la mayor parte del tiempo, pero tenía debilidad por los niños. ¿No te vas a ir?, preguntó la niña de repente. Ya no parecía tan alegre como cuando me contaba las aventuras del cazador de demonios más fuerte. No, todavía no, me recosté y suspiré. Eres un hombre amable, sonrió. Luego se volvió y gritó. Padre, quiero que este hombre se vaya. ¿Eh? ¿Hice algo mal? ¿Por qué me pedía que me fuera de repente? Su padre, que parecía ser el anciano de la aldea, solo la miró fijamente durante un par de segundos antes de suspirar. Sí, es un hombre amable. Ya puedes irte, jovencito. Vale, esto fue un poco raro. Fue en ese momento cuando noté que la lluvia había parado. ¿La tormenta pasó después de que el anciano de la aldea me llamó hombre amable? ¿O fue solo una coincidencia? Aún así, estaba preocupada por la niña más joven. ¿Puedo guiarte a un pueblo cercano con un hospital, joven?, me detuvo el anciano de la aldea. No dejes que tu amabilidad te ciegue los ojos. Sabes que habrá otra tormenta para nosotros. Tan pronto como dijo eso, todo encajó en su lugar. Veo. Ahora tenía sentido por qué este lugar parecía tan antiguo. A veces, cuando los humanos mueren, sus obsesiones pueden acumularse y formar fenómenos extraños. Al mirar a la gente, todos parecían reales, por lo que pude ver. ¿Ya estaban muertos? Quería preguntar eso. Pero decidí no hacerlo por mi propia seguridad. Gracias, señor, dijo de repente la joven que había bebido mi poción. Ni siquiera sabía que ella podía hablar antes. Pero no perteneces aquí con nosotros. La hija del jefe de la aldea puso el libro en mis manos. Esto es para ti. Léelo cuando tengas tiempo libre. El jefe de la aldea abrió la puerta, mostrando un exterior soleado. No se veía ni una nube de tormenta. Si hubiera habido un hombre amable como tú en aquel entonces. Tal vez no habríamos terminado así, suspiró el viejo jefe de la aldea. Parecía arrepentido de algo. No importa lo que hagas, no mires atrás. De lo contrario, tampoco podremos hacer nada al respecto. Estarás atrapado aquí con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿En qué carajo me había metido? Capítulo 63, Rompecadenas. Había algo extraño en todo esto. Pero no iba a intentar resolver el misterio que rodeaba al pueblo. Ese era el tipo de cosas que Agón haría y sería capaz de resolver este misterio. En cambio, seguí lo que dijo el jefe de la aldea y salí. Una densa niebla me rodeó tan pronto como puse un pie fuera de la puerta. Ni siquiera podía ver mis propias manos. Recuerda. No mires atrás. Dijo la hija del jefe de la aldea, su voz cada vez más ronca como la de una anciana. Solo piensa en un lugar en el que quieras estar y sigue caminando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me acabo de dar cuenta de que nunca le pregunté su nombre. Pero ahora no era el momento de pensar en eso.
En lugar de eso, le indiqué a Carpi que tampoco mirara atrás. Probablemente fue pura suerte que me topara con algo como esto. Agradecí a todas mis estrellas de la suerte y oré. Porque no quedarme estancado en algo por la eternidad hasta el fin de los tiempos, eso sería peor que la muerte. Esperando algún tipo de batalla o prueba, me sorprendió que cuando salí de la niebla, me encontraba en un campo verde entre dos montañas. Oh, entonces me transportaron aquí. Estas montañas parecían como si no hubiera viajado muy lejos de donde estaba. En medio del campo había una pequeña cabaña y una mujer dormía en una mecedora de madera. Tenía el pelo largo y rubio y la piel pálida y vestía un vestido verde. Había un aura de belleza sobrenatural en ella que haría que cualquier hombre se enamorara con demasiada facilidad. No, debo concentrarme. Piensa en las cosas mágicas geniales. Las mujeres son temporales. La magia genial es para siempre. Al acercarme a ella, sentí que el encanto me abrumaba. Incluso mi cerebro era más lento. Era así como se sentían los protagonistas de Isekai cuando estaban cerca de mujeres o trampas. Mierda. No pensé que el aura de lujuria por sí sola sería tan fuerte. No. Soy un hombre que puede controlar sus impulsos. No haré el ridículo. Disculpe, ¿eres Ellen de Fork? Traté de actuar con calma y puse una sonrisa practicada. Las furiosas emociones dentro de mí estaban a punto de estallar. Pero traté de mantenerlos bajo control. La joven abrió los ojos. Eran de color azul cielo. Ella me miró de arriba a abajo y luego sonrió. Bien, te ves saludable. Apuesto a que tus órganos se venderán por un precio bastante alto en el mercado. ¿Qué? ¿Qué diablos dijo? ¿No se suponía que ella sería la mujer que entrenaría a Sei y luego entrenaría a Gon más adelante? Era una de las mejores profesoras de Ord que existen. Ella debería ser una buena persona. Con suerte, no estuve ante un período de transición en el que ella fue una asesina sedienta de sangre antes de convertirse en una buena maestra. Jajaja, apuesto a que mis órganos no se venderían por mucho. Tengo una dieta de mala calidad. Sus ojos se agudizaron tan pronto como dije eso. No me gustan los mentirosos. Estoy aquí para entrenar contigo. Bueno, más bien es que tú me enseñes. Le dije la verdad. En ese momento, mentir ya no era una opción viable. En cualquier otro momento habría estado tranquilo. Pero mi corazón latía como un tambor. ¿Cómo supiste mi ubicación? Ella preguntó. Aunque no soltó a ningún Ord ni hizo ningún gesto amenazador, había un sentimiento peligroso en ella. Lo leí en un manga, declaré. Ella entrecerró los ojos ante eso y luego se rió entre dientes. Bueno, eres algo. Eso es seguro. Estás diciendo la verdad, técnicamente. ¿Tu informante escribió la ubicación en un papel manga? Sí, no había manera de que alguna vez respondiera eso. Como sea, guarda tus secretos, se encogió de hombros. Nos miramos fijamente durante un par de segundos. Fue incómodo, al menos para ella. No me importó el silencio. Me dio tiempo para aclarar mi mente. Entonces, ¿crees que soy hermosa? Fue la primera en romper el silencio. ¿Cómo debería responder eso? Si dijera que no, ella pensaría que estaba siendo grosero. En caso afirmativo, sería simplemente otro hombre atraído por ella debido al encanto liberado por el inconveniente de su habilidad especial. Eso sería un gran dilema para cualquier chico promedio de mi edad física. Depende de tu definición de belleza. Algunos podrían considerarte hermosa, mientras que otros no tanto. ¡Qué bastardo astuto eres!, sonrió. Me gustan los bastardos astutos. Cuéntame sobre tu habilidad y muéstrame algo interesante al respecto. Algo que nunca hayas hecho antes. Ellen se dio cuenta de que el niño era extraño pero interesante. Se sintió atraído por sus encantos pero pudo resistir. ¿Una adolescente hormonal que se resiste a su encanto? Eso requeriría una voluntad más fuerte que la del exorcista promedio. Aún así, Ellen no fue descuidada y envió un gesto mental para que uno de los demonios con los que trabajaba viniera aquí. Su Ord se siente inquieto, como si algo lo estuviera persiguiendo. ¿A qué se debe tanta prisa? Analizó cuidadosamente cada pequeño detalle sobre el niño. Pero se mentiría a sí misma si no admitiera que tener otra presencia humana por aquí se sentía bien. Su habilidad especial era algo por lo que muchos se esforzaban y liberar un aura encantadora la hacía incapaz de permanecer en lugares públicos.
Fue un efecto secundario devastador de sus poderes. Ella nunca podría vivir una vida normal. Por eso pasó por tantos problemas para evitar a los humanos, llegando incluso a vivir junto a montañas encantadas. Así que, esencialmente, mi habilidad especial es simplemente el autocontrol llevado al extremo, entró en algunos detalles. Pero su habilidad no era algo complicado. Usando el demonio que tenía debajo de donde estaba parado el joven. Ella podía decir que él no estaba mintiendo. Era una habilidad interesante. Ella nunca pensó que algún día encontraría a alguien lo suficientemente loco como para intentar algo como esto. ¿Qué pasaría si la habilidad se manifestara mal y estuviera atrapado en un estado sin emociones? Su habilidad podría haber absorbido sus emociones como pago. No lo parecía, pero el chico era imprudente. Crear habilidades con tanta urgencia como si un maestro pidiera ser torturado mentalmente. No es que pudiera criticar a los demás por sus habilidades. Ellen se avergonzaba solo de pensar en la suya. Ella siempre les decía a los demás que accidentalmente manifestó su habilidad especial cuando tenía 7 años. En realidad, lo hizo cuando tenía 12 años. Pero su habilidad era demasiado vergonzosa para revelar ese hecho. Que los niños tuvieran orden era un desastre a punto de suceder. Pero algunos se despertaban temprano, lo que normalmente era un accidente debido a la afinidad de los mosquitos que estaban probando. Otros simplemente tenían demasiado talento y estaban en sintonía con su energía interior. En promedio, las habilidades de los niños eran más fuertes que las creadas cuando eran adultos. Apenas tenían condiciones para ellos. Pero eso era como tirar los dados, porque a veces obtenías un poder especial tonto. Una habilidad especial puede decir mucho sobre su usuario, sonrió Ellen. Estaba tratando de parecer un poco misteriosa. Tenía experiencia luchando contra muchos usuarios de habilidades, por lo que tenía instinto para ello. Por ejemplo, Perfect Me es una habilidad creada por alguien que no tiene confianza. ¿Inseguro? No en el sentido literal exacto. ¿O habrías desarrollado una habilidad que eliminaría tu miedo o te haría lucir mejor? ¿Acabas de llamarme feo? Estoy hablando de inseguridad en tus acciones. Es por eso que desarrollaste una habilidad que siempre puede hacer el mejor movimiento teóricamente con el conocimiento que tienes. A veces, una habilidad dice más sobre su creador de lo que ellos mismos podrían saber. En este caso, Perfect me mostró lo que Con veía como la versión perfecta de sí mismo. Una máquina de lucha sin emociones. Sin lugar a dudas, una habilidad como Perfect Me solo podría ser creada por una persona amable. Su usuario era alguien que quería tener frío pero no podía. Ellen quería ver si el joven tenía creatividad. Tenía una buena habilidad, pero ¿sabía cómo usarla? Simplemente usa tu habilidad de una manera que nunca antes habías usado. Muéstrame que eres una joya que vale la pena pulir. Eres una dama bastante exigente, se encogió de hombros. Sin parecer ni un poco nervioso ante la perspectiva de usar un nuevo lado de su habilidad que nunca antes había usado. Asegúrate de curarme después de esto, ¿de acuerdo? No te preocupes por eso, ella tenía una de las mejores habilidades curativas que existen. Aunque era un poco extraño lo confiado que parecía en su capacidad curativa. ¿Por qué confiaba en ella para curarlo? Esta era la primera vez que se había reunido. Bueno. Tan pronto como dijo eso, las venas se erizaron bajo su piel. Sus ojos se inyectaron en sangre. La forma en que su piel comenzó a enrojecerse, parecía como si su sangre estuviera tratando de escapar de su cuerpo. Su sangre circula y se extiende por su cuerpo a una velocidad enorme. Perfect Me, eliminador de límites. Capítulo 64, eliminador de límites. Como siempre, usar Perfect Me se sintió extraño. No tenía control sobre mi cuerpo, pero sentí todo lo que le sucedía. Mis músculos se contrajeron y retorcieron, y fue doloroso. Sin embargo, nada de eso me molestó. Porque lo que me llamó la atención fue el control de Ord que ejercía Perfect Me. Mi Ord tocó mi cerebro y perforó algunas partes. El ser humano promedio utiliza alrededor del 20% de su fuerza muscular. Este era un hecho médico en este mundo. Con Perfect Me, Limit remover esas restricciones en el cerebro fueron liberadas. Era un estado anormal, pero no debería tener ningún efecto a largo plazo, porque mi orden era no llegar a una etapa en la que me paralizara. Pero nada de eso importaba por ahora.
Este fue un momento precioso que debería dedicar a aprender. Intenté grabar en mi mente y en mi alma cómo se movía mi orden en este estado. Mientras me concentraba, me di cuenta de que esto era incluso más complejo de lo que uno podría pensar inicialmente. Mi corazón latía más rápido y Yor cubrió cada vena donde la presión sanguínea era más fuerte, lo que evitó que los vasos sanguíneos explotaran y condujeran a una muerte insoportable. Había orden en mis tendones cada vez que mi cuerpo se movía. En ese momento, me di cuenta de que el control de horda a este nivel no era algo que un humano pudiera lograr. Había demasiada multitarea. Era como una computadora ejecutando 10 cálculos simultáneamente mientras hacía una voltereta hacia atrás. Veamos qué tan fuerte eres. Ve a empujar eso, Ellen señaló un árbol al lado de su casa. Era un árbol grueso, tan ancho como mi cintura, y con las raíces tan profundas en el suelo, que incluso los vehículos tendrían dificultades para empujarlo. Adopté una postura firme y empujé el árbol. El árbol ni siquiera se movió. Entonces mi ritmo cardíaco aumentó y empezó a latir 10 veces por segundo. Las venas de mis brazos se hincharon como si gusanos se arrastraran bajo mi piel. También comencé a sudar y la ropa se me pegaba a la piel. Mi respiración se aceleró y los latidos de mi corazón se aceleraron aún más. Mierda. Me iba a dar un infarto. Porque eso era lo que se sentía. El árbol se sacudió y emitió crujidos, inclinándose del suelo. Sus raíces se adhirieron a la tierra y arrastré la tierra a lo largo del árbol. Detener. Ellen gritó. Ella tenía los ojos muy abiertos. Me gusta mucho ese árbol, así que no lo rompas. Solo muéstrame tu velocidad de carrera. Dejé de empujar el árbol. Los músculos de mis brazos se sentían como si se retorcieran bajo mi piel. Se acalambraron y dolieron muchísimo. Luego me agaché y comencé a correr. Los músculos de mis piernas se flexionaron de forma poco natural y casi parecieron explotar fuera de mi piel. Pero después de correr un rato, comencé a sangrar por uno de mis ojos. Ellen me detuvo de nuevo. Está bien, tu velocidad y tu forma de correr son buenas. Eres rápido como una pantera. Ahora veamos tu poder de batalla. Iron Free, sal. Un demonio surgió de detrás de un árbol. Parecía un ogro 2 veces más grande que un humano promedio, y el monstruo tenía guantes de boxeo. Puse mi mano sobre mi espada. Listo para cortar al demonio en pedazos. Pero Ellen negó con la cabeza. No, quiero ver que también lo harías en el combate cuerpo a cuerpo. Tiré mis espadas a un lado ya que ahora eran solo peso muerto, y también dejé la caja de Capi junto a las espadas. Ambos eran simplemente un peso muerto para Perfect B. Este es el demonio de clase media bajo mi control, y su nombre es Iron Flea. Solía ser campeón mundial de boxeo, pero estaba demasiado obsesionado con el boxeo. Incluso cuando tenía 50 y tantos años, siguió luchando. Ellen miró al demonio y sonrió con cariño. Aunque a esa edad estaba perdiendo casi todas sus peleas. Al contrario de su récord invencible hasta los 40 y tantos años. A pesar de perder todas las peleas, continuó luchando hasta enfermarse. Caminó hacia mí, rebotando en el suelo con pasos que dejaron una imagen residual. Se acercó y trató de golpearme con un gancho de derecha. No pude ver su jab. Para manifestarse como un demonio de clase media cuando murió, el hombre debió haber estado obsesionado con el boxeo hasta el punto de la locura. Pero al final del día, el boxeo era un deporte en el que los luchadores tenían limitaciones. Llovieron decenas de golpes rápidos. Me agaché, casi tocando el suelo. Confundido, el demonio me miró e intentó golpearme hacia abajo. Un boxeador no golpea a su oponente una vez que cae al suelo. Este era un territorio desconocido para el demonio. Por eso, sus golpes eran lentos en comparación con los que apenas había visto antes. Me deslicé entre sus piernas y salté sobre su espalda. Puse al demonio en un estrangulamiento. Con el límite, mi brazo se hundió en su cuello mientras lo estrangulaba hasta la muerte. Pero mis huesos crujieron como si estuvieran a punto de romperse. Pero apenas hacía nada debido a los músculos del cuello demasiado desarrollados del monstruo. Así que imbuí a orden mi dedo medio y lo usé como un cuchillo para apuñalarlo en la oreja del demonio de clase media. La sensación blanda de su cerebro, y torcí mi dedo y revolví su cerebro. Una sensación asquerosa y blanda abrumaba mi dedo. El demonio de clase media dejó de moverse y se estrelló contra el suelo.
Su peso también me arrastró con él. Pero cuando estaba a punto de saltar, todos los sentimientos regresaron a mi cuerpo y todas las funciones volvieron a la normalidad. Me sentí mareado y tenía ganas de vomitar. Mis piernas eran como fideos y no podía levantarme. Perfect me había llegado a su límite de tiempo. El dolor me invadió y me estremecí incontrolablemente. Mis músculos tenían espasmos. Ese fue un buen uso de tu habilidad. Aunque con lo de romper límites, en el mejor de los casos solo estabas imitando a un guerrero. Dijo Ellen mientras se sentaba en el suelo junto a mi cuerpo caído. Pero a pesar de eso, tus habilidades de lucha están fuera de serie. Perfect Me es un nombre bastante adecuado. Ella me mostró un papel. Estas son las calificaciones que te doy por tu habilidad. Controlar 5, 5. Energía bruta 2, 5. Velocidad 3, 5. Resistencia 1/5. Poderes de batalla 5, 5. Versatilidad 4, 5. Es una habilidad versátil. Es simple pero compleja. Probablemente tenga muchas funciones que aún no conoces. Ella continuó con sus explicaciones. Mientras hacía eso, solo un pensamiento pasó por mi mente. Hey. ¿Qué tal si me curas? Ahora que he visto tu habilidad, puedo entender mejor tu personalidad. Tienes miedo de cometer errores y probablemente no piensas demasiado en ti mismo. Suponiendo que las personas que te rodean son mejores, ya sea en inteligencia o poder. Levantó la barbilla y sonrió. ¿Te gustan los juegos de estrategia como el ajedrez? Probablemente quieras ser un hombre frío y despiadado, pero no lo eres. Hey. ¿Eres una tonta? Estuve a punto de morir aquí mientras ella hablaba de alguna teoría. Además, su hipótesis de que las habilidades de todos eran una representación profunda de ellos mismos era errónea. ¿Y si quienes crearon dicha habilidad fueran jóvenes? La gente cambia. ¿Qué pasa con las personas tontas que acaban de desarrollar una habilidad terrible e incompatible? Pero dijera lo que dijera, nada importaba. Cúrame. Dije las palabras con increíble dificultad. Ellen finalmente recobró el sentido y me dedicó una sonrisa de disculpa. Oh, qué tonto de mi parte. Casi me olvido de curarte. Entonces hazlo. Tengo mucho dolor. Cuando estaba a punto de curarme, entrecerró los ojos ante mis espadas en la distancia. Un pez y una espada maldita. Pero eso solo la detuvo por un segundo mientras su rostro se acercaba. Olía a lavanda y cuando nuestros labios se tocaron, sabía a cereza. Besador real. Mis músculos picaban como locos, como hormigas arrastrándose dentro de mi cuerpo. Un tono verde me rodeó. Una sensación de alivio me invadió. La sensación más cercana con la que podía compararlo era contener la orina durante 2 horas y finalmente lograr la liberación. Bien, ese fue un ejemplo horrible. Pero no se me ocurrió una mejor analogía que esa, y simplemente estaba demasiado distraído por el alivio que invadió mi cuerpo. En menos de 10 segundos, todo el dolor en mi cuerpo desapareció y ella dejó de besarme. Ella me miró un poco a la cara e hizo un puchero. ¿Qué? ¿Ni siquiera un sonrojo? Casi muero porque estabas distraído. ¿Pero todavía esperabas que me sonrojara? Está demasiado interesada en usted misma, señora. Acabas de besar a un chico de 15 años. Alégrate de que no te voy a denunciar a la policía, bromeé. Lo que casi me valió una palmada en la nuca. Me aparté del camino de su mano. Ellen entrecerró los ojos y miró los objetos que me habían caído antes de la pelea. ¿Por qué tienes un arma maldita contigo? ¿Eres una especie de exorcista rebelde que se ha vuelto loco de poder? ¿Pensaste que no sería capaz de sentir eso? Ah, mierda. Capítulo 65, Honor de los no muertos. El pánico que sentí ante sus afirmaciones duró aproximadamente un segundo. No era un exorcista trastornado tomado por el arma maldita. Ni siquiera había desenvainado la espada una vez desde que la obtuve. Sé cómo funciona tu habilidad. Se mueve hacia el cuerpo de la persona que besas y fuerza la curación. TCH, eso es lo que apesta de tener un estudiante como tú. Ellen se cruzó de brazos y frunció el ceño. Ella no parecía nada contenta. Si puedes poner tu or dentro de mi cuerpo y no sentir si estoy poseído. Entonces serías un exorcista incompetente. Desde que vine aquí, planeé probar cómo funcionaba mi habilidad cuando usaba la espada demoníaca en el estado Perfect Me.
Además, si ocurría algún error, Ellen podría solucionarlo fácilmente sin hacerme daño. ¿Qué pasa con el pez espeluznante? Puedo sentirlo mirándome espeluznantemente a través de la caja, señaló mi mochila. Él es mi socio y mi mano derecha. Un día crecerá hasta convertirse en un dragón, sonreí. No podía esperar hasta que se convirtiera en dragón. Después de eso, mi vida será tranquila. Ellen levantó una ceja inquisitivamente y me miró como si estuviera loca. Luego suspiró y preguntó: ¿qué habilidades tiene? Algún tipo de control del agua. Aunque es débil y Carpi solo puede disparar balas de agua, no vi ninguna razón para mentirle. Tenía ese extraño demonio suyo enterrado bajo tierra para detectar cualquier mentira. Afortunadamente, conocía los detalles de las habilidades del demonio. A diferencia de los humanos, las habilidades de un demonio no tienen limitaciones. Pueden volverse fuertes de forma natural al dominar sus poderes. Aunque no pueden crear sus habilidades, nacen con ellas, explicó Ellen mientras se ensanchaba una sonrisa. Probablemente estaba tramando algo. Por supuesto, la mayoría de los demonios no se molestan en entrenarlos. A diferencia de los humanos, pueden lidiar con los problemas haciendo uso de su poder. Ellen era una maestra de bestias y la mejor maestra de este lado del mundo. Iba a aprender mucho de ella. ¿Has entrenado las habilidades de tu familiar? Ella preguntó. La sonrisa en su rostro creció hasta alcanzar proporciones antinaturales. No, no había tenido tiempo de hacer eso. Por lo general, Carpi comía carne de demonio de clase alta, y le enviaba más ord cuando tenía energía de sobra. Es por eso que estoy aquí. Bueno, el control será algo que ambos necesitarán entrenar, tarareó, luego su rostro se iluminó. Hay un río cerca y puedes entrenar allí. Uf, ella está tramando algo. No me tragué esa mirada inocente en su rostro ni por un segundo. Podría ser una excelente maestra, pero en el fondo, su naturaleza era la de una intrigante. Ella solo está buscando su próxima risa. Además, estar en las montañas sin contacto humano haría que cualquiera fuera extraño. Aunque deberías descansar, ignoré lo que fuera que estaba a punto de decir a continuación. Descansar. ¿Por qué diablos haría eso? ¿Qué significa siquiera descansar? ¿Relajante? ¿Cómo? ¿Durmiendo? Pero no tengo sueño. No había internet en este mundo. No existía buena televisión, el KGI era una lástima y las películas eran aburridas. ¿Por qué haría algo de eso cuando puedo experimentar con poderes mágicos? El río al que se refería estaba al pie de la montaña. El agua que corría era tan clara que podía ver fácilmente el fondo del río. Saqué a Carpi y puse suavemente al pequeño, no tan pequeño, en el agua. Me miró y empezó a nadar en círculos. Todavía era un pececito tonto, pero un día despertará y adquirirá una inteligencia humana promedio. Así que no iba a tratarlo mal solo porque fuera un poco estúpido. Está bien, Carpi, ahora solo necesitas controlar el agua. Muévela un poco, no sabía cuánto entendía. Pero intenté enviar algo de ord a través de nuestro enlace para hacerle entender mis intenciones y lo que quería que hiciera. Al principio no pareció reaccionar. Pero mientras nadaba en círculo, se formó un pequeño remolino que llegó hasta el fondo del río. Fue hermoso. ¿Terminaste de jugar? La voz de Ellen nos interrumpió. Tenía una mirada severa en sus ojos. Probablemente enojé a Ellen. Eso era bueno. Ella era demasiado inteligente cuando estaba tranquila y probablemente me leería como un libro abierto si la dejaran tranquila todo el tiempo. A pesar de cómo había actuado hasta ahora, Ellen era un genio. Como había descubierto con Betsy Paris, los genios no eran personas con las que debía jugar. Si les mostré una cosa, aprendieron dos. Lo siento, me emocioné demasiado. ¿Cómo puedo compensarte? Así que iba a ser 110% amable con ella. Parecía reacia a algo antes de finalmente suspirar y decir: no te preocupes por eso. Te aconsejo que le enseñes al pez a sacar una pequeña gota de agua y moverla. Empieza poco a poco al principio. Así debería ser más fácil aprender a controlar su energía interna. Después de decir eso, ella se alejó, sin armar ningún escándalo. ¿Estaba esperando algún tipo de discusión? ¿Estaba tan aburrida? Está bien, Carpi, es hora de aprender a controlar el agua, le dije a mi pequeño amigo.
Me miró fijamente con sus ojos de pez vacíos y luego se formó una pequeña burbuja de agua sobre él. La burbuja de agua era del tamaño de un puño. La alegría que brotó de mí fue como la de un hermano mayor orgulloso, como cuando un hermano menor obtiene el primer lugar en un examen. Por supuesto, un hermano mayor probablemente gruñiría y diría: sí, con razón obtuviste el primer lugar cuando todos tus compañeros de clase son una mierda. Pero en el fondo estábamos orgullosos y alardeábamos de ello ante todo el mundo. Bien, Carpi. Ahora continuemos nuestro entrenamiento. Además, parecía que Carpi tenía algo de inteligencia. No sé a qué nivel, pero entendió mis instrucciones. Pasaron 2 días en un abrir y cerrar de ojos. Mi control de Or ya era bastante bueno y progresé un poco. Como maestro, no había mucho que mejorar. Entrenaba principalmente físicamente, por lo que Perfect me tendría más con qué trabajar. Carpi era lo opuesto a mí. Tenía pelotas de agua del tamaño de pelotas de baloncesto flotando sobre el río. ¿Era un genio? ¿Un genio de los peces? Eso sonó como el preámbulo de una broma terrible. Fue entonces cuando de repente una idea me golpeó como una bola de boliche. Espera. Carpi. Puedes quedarte en una de tus burbujas de agua mientras me sigues. Inclinó la cabeza y luego soltó todas las bolas de agua. Luego se formó uno más grande a su alrededor y lentamente flotó fuera del río, nadando en su esfera de agua. ¿Sí? No es necesario que siempre te lleve en mi mochila. Apreté el puño. Esto fue increíble. Si Carpi pudiera dominar su control del agua a un nivel superior, podría viajar en una bola de agua mientras dispara balas de agua. Los pájaros cantaban pacíficamente y los animales se movían sin preocupaciones. Había pasado un tiempo desde que me detuve y simplemente disfruté de la naturaleza. El momento de tranquilidad fue interrumpido. Los pájaros volaron y los animales se dispersaron. Era como si el bosque mismo pareciera ponerse nervioso. Algo se acercaba. Recordé la lección que me había enseñado el señor Ford. Los animales tenían mejores sentidos que los humanos, y cuando huían, era señal de que algo peligroso se acercaba. Carpi, parece que tenemos visita, le advertí a mi amigo, e inmediatamente soltó su bola de agua y se hundió en el río. Bien, él sabía qué hacer en una situación como esta. Quienquiera que fuera el enemigo, tener una carta oculta no estaba mal. Con el río cercano, Carpi podría utilizar toda el agua que necesitaba. Estábamos en una posición ventajosa. Después de un tiempo, sentí el calor abrasador del sol en mi piel. Intenté no romper mi concentración y observar todo lo que tenía ante mis ojos. Cualquier movimiento leve, cualquier cosa que destacara. Como el tiempo de reutilización de una semana de Perfect me aún no había terminado, tuve que luchar en mis propios términos. No mucho después, salió un hombre con una armadura samurái roja. Llamarlo hombre podría ser demasiado, ya que tenía la piel gris y los ojos podridos. Era un zombi. El zombi me miró fijamente durante un tiempo incómodamente largo antes de decir finalmente: saca tu espada, joven. No pelearé contra un oponente desarmado. ¿Qué? Me quedé confundido por un segundo. Era extraño ver a un demonio con sentido del honor. ¿Estaba tratando de engañarme? ¿Por qué no peleas conmigo así? Cualquiera sea el motivo, sabía cuando existía la oportunidad de ganar tiempo. Ellen ya debería estar corriendo aquí. Porque luchar contra un hombre sin espada deshonra a mi clan y a mí. El hombre me apuntó con su katana. Sé lo que hay que hacer para poner fin a mi existencia. Pero debe hacerse con honores. Después de decir eso, liberó su energía demoníaca, lo que provocó que los insectos en el suelo dejaran de moverse. Algunas orugas de los árboles se acurrucaron y dejaron de moverse. El bosque pareció despertar. Los animales huían y los insectos se retorcían de dolor. Capítulo 66, momento cliché en el baño. No me importaba el honor. Lucharía contra este samurái sin sacar mi espada si eso me diera una ventaja. Quizás entonces su honor no le permitiría atacar a un oponente desarmado. Pero si hacía eso, podría verme como alguien sin honor y luego matarme porque no valía la pena luchar contra mí. Por ahora, la mejor opción era seguir el juego. Desenvainando mi espada, tomé una postura relajada que demostró que no tenía miedo de sufrir algunas heridas y eso aseguraba mi victoria. Este estilo generalmente terminaría en un intercambio en el que el usuario recibe 2 golpes y el enemigo recibe 1.
Esta no fue una buena estrategia contra un zombie. Veo que tienes otra espada. ¿Por qué no la sacas también? ¿O me ves como un oponente indigno al que enfrentarme con todo? El aura peligrosa a su alrededor aumentó una docena de veces y la hierba bajo los pies del zombie comenzó a marchitarse. No, sacudí la cabeza y sonreí, tratando de parecer despreocupado, lo cual era difícil de hacer con toda esta presión sobre mis hombros. Mi segunda arma es una espada maldita, y siento que eso arruinaría nuestro duelo. El samurái me miró fijamente. Su rostro de no muerto era imposible de leer. Joven, ¿alguna vez has luchado contra un demonio de clase alta? Envainó su espada. ¿A qué se refería? ¿Quería resolver esto con palabras? Fuera lo que fuese, tenía que ir a lo seguro por ahora. Sí. Bien, entonces, ya que has sido un joven honorable, te mostraré algo que rara vez ves hoy en día. La diferencia entre un demonio de clase alta que simplemente usa su poder y uno que lo controla. Sacando la espada de su vaina y a una velocidad vertiginosa, el samurái giró tan rápido que solo vi una mancha. Pero a pesar de no ver su ataque, pude sentirlo. El ruido parecido a un látigo del aire al cortarse a velocidades supersónicas. La tierra crujió y se abrió un barranco hasta donde alcanzaba la vista. Cortó el río en dos. No supe qué decir mientras mi cuerpo se congelaba. No sabía si era miedo, conmoción o asombro. Quizás fue todo junto. Pero entre esas dudas, una cosa era segura. No hay manera de que pueda bloquear eso. Si el demonio samurái luchara contra el demonio anguila, fácilmente cortaría la bola de relámpagos. Ese mismo corte probablemente también decapitaría al demonio anguila. Además, era de día y el zombie samurái estaba debilitado. Este no era él en todo su poder. Si lucho contra esto de frente, soy hombre muerto. Incluso si pudiera usar Perfect B, la diferencia de poder era demasiado amplia. Aún así, estaba listo para la pelea de mi vida. Pero el samurái se sentó y envainó su espada. Lo siento, pero no puedo luchar contra un compañero honorable mientras le miento. Una persona conocida salió de detrás de un árbol, aplaudiendo. Lo hiciste bastante bien y le mostraste el verdadero significado del poder. No te preocupes, Kon. Lo hiciste bastante bien, para ser un niño. Era Elena. Ella había estado detrás de todo esto. Ja 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 ja. Mira a ese bastardo retorcerse. Ellen se alegró cuando vio que los ojos de Kon se abrieron con sorpresa por un segundo. Para eso vivía. Pero el niño era muy aburrido. Como esa sorpresa pronto se convirtió en indiferencia. Sí, tiene sentido que estés detrás de esto. ¿Qué se supone que significa eso? Ella entrecerró los ojos, poniendo tanta ferocidad en ellos. Ella trató de actuar como si se sintiera ofendida por lo que él dijo. Pero su falsa ira no molestó al niño. Él se encogió de hombros. Quiero decir, ¿cuáles son las posibilidades de encontrar un demonio de clase alta en el medio de la nada? Son lo más cercanas a cero posible. Solo algún personaje principal en un libro se encontraría con enemigos de alto nivel en todo momento. Lo que dijo fue una conclusión lógica. Pero a Ellen no le gustó nada. El mocoso era demasiado difícil de leer y parecía no importarle nada a su alrededor. Ellen hizo un puchero. Al menos deberías actuar como si no lo hubieras visto venir. ¿Por qué tienes que ser tan asesino del estado de ánimo? Ella se acercó a él y sus rostros estaban muy cerca. Ella había hecho esto con intenciones inocentes en mente. Pero Ellen sabía que con su encanto pasivo, ningún adolescente podría resistirse a ella. ¿Puedes dejar de bloquear la vista? Él le frunció el ceño. Nunca antes había tenido tantas ganas de golpear a una persona. Sí, puedes hacerte a un lado, Ellen, dijo el demonio samurái mientras se acercaba a ellos. Sin otra opción, Ellen les dio algo de espacio aún. Entonces los dejaré con sus asuntos. Ella se alejó. Pero tan pronto como estuvo lo suficientemente lejos como para no ser vista, se escondió detrás de un árbol. Escuchar lo que fueran a hablar el samurái y el niño. Tienes talento, chico. Pero lo más importante es que tu corazón está en el lugar correcto. ¿Qué tal si te enseño algunos movimientos mientras estás aquí? Preguntó el samurái. ¿Sí? Kon no dudó ni un segundo. Parecía extasiado por tener una oportunidad como esta. Ellen no pudo evitar sentirse traicionada. ¿Era esto lo que se sentía cuando un cónyuge me engañaba?
Fue desgarrador. Pasaron 4 días en un abrir y cerrar de ojos, y Ellen hizo todo lo posible para burlarse de Con durante ese tiempo. Pero era como un monje que se había desprendido de los deseos mundanos. Actualmente estaba en una bañera y lo había estado haciendo durante 4 horas seguidas. Esperando a que venga Con. ¿Ese tipo alguna vez necesita ir al baño? Lo he estado esperando durante tanto tiempo y mi piel se ha arrugado en el agua. Ellen se quejó internamente. Lo que estaba haciendo no era una pérdida de tiempo. Al menos eso es lo que se dijo a sí misma. Finalmente, escuchó pasos en el pasillo. Inmediatamente salió lentamente del baño, desnuda como el día en que nació. Había llegado el momento de que ella brillara. Si tuviera o no autocontrol, no importaría una vez que abriera esa puerta y la viera. Incluso si él lo hiciera con calma, ella lo llamaría pervertido. Jugando con sus emociones hasta sentir pena por lo que le había hecho pasar estos 4 días. Ahora que lo pensaba. Lo que estaba haciendo sonaba patético, pero en el fondo sabía que era por una buena causa. La puerta hizo ruido y el sonido del pomo giró. Ellen sintió que su corazón latía con anticipación. Pero antes de que la puerta pudiera abrirse por completo, se cerró de nuevo. ¿Hay alguien ahí? Sintió que su corazón se detenía. Pero Ellen se calmó rápidamente. Mientras ella no respondiera, él entraría. Él se acercará a ella. Entonces ella lo culpará. De repente, una mano pasó sigilosamente por la puerta y tocó la pared de azulejos. Sí, todavía hay humedad. Probablemente alguien se dio una ducha caliente. Ellen, ¿estás ahí? Maldita mierda. ¿Qué se necesita para que un chico sea tan bueno en esto? ¿No quiere verla desnuda o qué? Ellen sintió ganas de llorar. Su corazón estaba lleno de todo tipo de emociones. Rabia, ira, vergüenza, sensación de pérdida y desesperación absoluta y desenfrenada. De todos modos, vine aquí para pedirte que seas un observador. Hoy el tiempo de reutilización de mi habilidad se ha reiniciado y quiero probar si puedo usar la espada maldita mientras estoy en el estado Perfect B. Explicó con su habitual voz monótona. El samurái también estará allí. Así que me detendrá en caso de que me vuelva loco. Pero si estás allí, deberías poder detenerme sin dañar a ninguno de los dos. Con pareció tranquilizarla. Pero a Ellen no le importaba nada de eso. El plan que había estado ideando durante los últimos días se había hecho añicos. ¿Qué hago ahora? ¿Es así como pierdo mi orgullo de mujer? ¡Qué sentimiento tan desesperado! Pero entonces se le ocurrió una idea. Ella sonrió ampliamente y contuvo la risa. Si Con no iba a cometer un error, entonces lo hará. Ups. Oh, no. Abrí la puerta mientras me olvidaba de ponerme la toalla. Ellen proclamó con voz melódica, como una damisela en apuros. Ella abrió la puerta. Miró a Con, esperando una expresión de vergüenza o de encanto en su rostro. En cambio, vio al mocoso sosteniendo un libro en la mano y sin siquiera molestarse en mirarla. ¿Qué clase de super nerd lee libros cuando tiene a su alrededor a una mujer super sexy tipo hermana mayor? Ella intentó quitarle el libro de la mano. Pero él levantó un poco el libro y ella falló. Luego le dio un golpe en la cabeza con el libro que estaba leyendo. Por favor, actúa según tu edad. Ah, ¿qué es este sentimiento? Es tan familiar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que sentí esto? Sintió vergüenza y vergüenza. Esos sentimientos casi los había olvidado. Con ni siquiera se giró para mirarla furtivamente. De todos modos, vamos a probar mi capacidad de aprendizaje en el estado Perfect Me durante los primeros 2 minutos. Después de eso, sacaremos la espada. Como solo puedo usar la habilidad una vez a la semana, necesitaremos probar muchas cosas simultáneamente. Ellen sintió como si su alma se hubiera escapado de su cuerpo. Siguió a con los ojos vacíos. ¿Cómo pudieron las cosas haber llegado a este punto? Después de todo el esfuerzo que puso. Después de ponerse algo de ropa, llegó a su lugar de entrenamiento. A las orillas del río. Con tenía la espada maldita en sus manos y sus ojos ya estaban fríos. Ahora que miró más de cerca, Ellen no pudo evitar admirar el arma maldita. Tenía una presencia tan poderosa que le hizo sentir escalofríos por la espalda. Esa cosa probablemente perteneció a un asesino prolífico en el pasado. El tipo de maníaco cuyo nombre quedó grabado en la historia y en las historias de terror.
Su capacidad de aprendizaje en ese estado era nada menos que fenomenal, comentó el samurái zombie. Pero ahora, la atención de Ellen estaba totalmente centrada en Kon mientras desenvainaba la espada.